una reunión del laboratorio. Yo creo que va a tardar unos 15 minutos. Estén estudiando el capítulo número 2. ¿Ya? Yo voy a volver en un momento. Gracias. La reunión se extendió más de lo que pensaba. Disculpen. Vamos a continuar con el avance. ¿Alguna pregunta con respecto al capítulo 1 y capítulo 2? Bien, todavía hay personas que se están inscribiendo al Classroom con un correo que no es el institucional, ¿ya? Por ejemplo, Ojalvo Sergio. Ya tienen que inscribirse con el correo institucional que es el código cis@estudiantesums.edu.bo. Linderman. Ojalvo Sergio. John. Arroba estudiante OMS.edu.bo. ¿Ya? Hay que registrarse en control de inscripción. Buenos días, Inge. Buenos días. O sea, en el Classroom tienes que entrar con este código, con este correo, ¿ya? Con el correo institucional. Sí, con eso estoy. ¿Has encontrado? ¿Ya? Bueno, ahorita hay 177 estudiantes, ¿ya? Debería haber solamente 168, pero creo que el día de hoy va a haber cambios de grupos, se pueden retirar, se pueden inscribir, no sé. Entonces, supongo que para el día de mañana vamos a tener la lista actualizada del USEP y recién voy a hacer una depuración de las personas que estén inscritas, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta sobre el capítulo 1? Bueno, vamos a crear un tarea, no, un material, ¿ya? De dudas, ¿ya? Para dejar un registro de que se les ha preguntado si hay dudas del capítulo 1.
Ahí todos pueden entrar, registrar su duda y vamos a ver qué dudas tienen. ¿Listo? Con el auxiliar, ¿no? El auxiliar tiene que hacer ejercicios. Ya que hay una duda. Habría que preguntar a las autoridades si cuándo van a lanzar la convocatoria de auxiliares para este curso. ¿Ya? Entonces, continuamos. ¿Ya? El capítulo 2 es clasificación de suelos. Como habíamos dicho, hay dos sistemas. El sistema unificado de clasificación de suelos y el sistema de clasificación ASTO. El sistema de clasificación ASTO está especialmente hecho para la construcción de carreteras. En cambio, el sistema de clasificación unificado no está limitado a ninguna clase de proyectos en particular y es usado en toda gama de obras civiles. ¿Ya? Tanto el sistema de clasificación unificado como el sistema ASTO consideran como suelo al conjunto de partículas sólidas con líquido y agua en sus poros, a la parte que pasa por el tamiz de 3 pulgadas. ¿Ya? Todo suelo que pasa 75 milímetros por debajo es considerado suelo. Y las que no entran, las que son más grandes, son consideradas partículas aisladas que no forman parte del suelo. Entonces vamos a ver el sistema de clasificación unificado de suelos y el sistema ASTO. Aquí hay un poco de teoría, de historia, ¿no? Y las características del sistema son que separa cuatro grupos grandes, ¿no? Principalmente suelos de grano grueso, suelos de grano fino, suelos orgánicos y turbas, ¿ya? Los suelos de grano grueso son las gravas y las arenas con menos del 50% que pasa el tamiz 200, con al menos el 50% que pasa el tamiz 200. Son símbolos de grupos que comienzan con el prefijo G para la grava y el del inglés gravel y S para la arena o suelo arenoso del inglés sand. ¿Ya? Entonces, los suelos de grano grueso son que al menos el 50% pasa el tamiz 200, con menos del 50% pasa el tamiz 200, ¿no? El tamiz 200 es la separación de la arena, grava, contra limos y arcillas, ¿no? Eso se necesita con un ensayo granulométrico. Los suelos de grano fino son aquellos que tienen el 50% o más pasando por el tamiz 200. Los símbolos de grupo son el prefijo M para el limo inorgánico del suelo Mo y mojar, y C para la arcilla inorgánica del inglés clay. Suelos orgánicos. Son limos y arcillas que contienen materia orgánica importante y estos se los denominan con el prefijo O de orgánica. Turbas, el símbolo PT para turbas del inglés pit, lodos o suelos altamente orgánicos. Es común en la carrera de ingeniería civil que se trabaje principalmente con los dos primeros tipos de suelo. ¿Ya? Un momento, por favor.
Ya. Presentan las siguientes definiciones según el tamaño y naturaleza de las partículas de suelos. Cantos rodados son partículas que pasan la malla de 30 centímetros. Guijarros son los que están entre 30 centímetros y 3 pulgadas. Estos dos términos no son considerados para el análisis de clasificación de suelos porque están por encima de las 3 pulgadas, pero se puede tener la terminología de guijarros y cantos rodados. Se define grava a todas las partículas que pasan entre 3 pulgadas y 4.75 milímetros. Esta parte ya lo vimos en el ensayo de granología, pero aquí nuevamente se recalca, ¿ya?, de que la grava tiene dos componentes, la grava gruesa y la grava fina, que va desde 75 milímetros a 19 milímetros, y la fina de 19 milímetros a 4.75 milímetros. La arena tiene tres componentes, arena gruesa, arena media, arena fina, y están delimitados por el tamiz número 4 y el tamiz número 200, 4.75 milímetros a 0.075 milímetros. La gruesa va desde 4.75 a 2 milímetros, la media va desde 2 milímetros a 0.425 milímetros, y la arena fina va de 0.425 milímetros a 0.0075 milímetros. La arcilla es el suelo que pasa por el tamiz número 200, el cual exhibe plasticidad dentro de un cierto intervalo de la humedad, pero que muestra considerable resistencia cuando se seca al aire. Para su clasificación es necesario contar con sus propiedades plásticas, saber cuál es su límite líquido y su límite plástico. Recuerden que la propiedad del suelo de la consistencia para suelos granulares es a través del término de densidad relativa, y para suelos finos es a través de los límites de consistencia. Ya, un momento, por favor. El limo es también un suelo que pasa el tamiz 200, 0.075 milímetros, de naturaleza no plástica o ligeramente plástica. Ya la diferencia con la arcilla es que el índice de plasticidad es menor a 3 y que exhibe poca o ninguna resistencia cuando se seca el aire. Para su clasificación, un limo es un suelo de grano fino o la porción fina de un determinado suelo con ninguna o poca plasticidad. Dentro de arcilla limo hay la arcilla orgánica y el limo orgánico, donde presenta una porción orgánica, es decir, que ha tenido contacto con con pasto, con material orgánico, ¿ya? Entonces presenta unas ciertas características característicos de los montes, ¿ya? Y turba es un suelo compuesto principalmente de materia vegetal. En la carrera de ingeniería civil, para el uso de estos suelos, se tiene suelos inorgánicos, ¿ya? Suelos inorgánicos. ¿Ya? Se trabaja con suelos inorgánicos, es decir, que no presentan materia orgánica. ¿Por qué? Porque la materia orgánica le da propiedades muy particulares al suelo, ¿ya? Donde no es posible predecir su comportamiento. En cambio, los materiales inorgánicos como grava, arena, arcilla y limo van a ser tomados en cuenta de esta manera. Para este sistema de clasificación son también usados sufijos que indican algunas características particulares del suelo.
Está bien gradado, mal gradado, baja plasticidad, alta plasticidad. ¿Qué significa? Del inglés bien gradado, pobremente gradado, baja plasticidad y alta plasticidad, ¿no? Con los prefijos y sufijos anteriormente mencionados se puede hacer combinaciones que ayudan a describir de mejor manera el suelo en cuestión. Por ejemplo, una arena, sand, si tuviera la característica de estar bien gradada, será un SW. De la misma manera, un limo que presenta una alta plasticidad se presenta como SH, ¿ya? Estos dos términos de abajo, de baja y alta plasticidad, están relacionados a suelos finos. El de bien gradado y mal gradado está relacionado con los suelos granulares, ¿ya? Hay en algunos casos símbolos dobles, que corresponde a símbolos separados por un guión, los cuales se usan para indicar que el suelo tiene propiedades de dos grupos. Estos se tienen cuando el suelo tiene finos entre un 5 a 12% o cuando las coordenadas del límite líquido e índice de plasticidad caen en el área sombreada, CLML de la carta de plasticidad. La primera parte del doble símbolo indica si la fracción gruesa es pobremente o bien gradado. Y la segunda parte describe la naturaleza de los finos. Por ejemplo, si el suelo clasificado como un SPSM significa que se trata de una arena pobremente gradada con finos limosos entre 5 a 12%. Similarmente, GW y GC es una grava bien gradada con algo de finos arcillosos que caen encima de la línea A. Un símbolo frontera corresponde a dos símbolos separados por el símbolo divisorio y deberá usarse para indicar que el suelo cae muy cerca de la línea de división entre los dos símbolos de grupo. En estos casos es aceptable el uso de ambos símbolos, ¿no? La línea U y la línea A son las líneas de plasticidad correspondientes al estudio de Casagrande, que lo vimos la anterior clase. El índice de plasticidad y el límite líquido son determinados con el material que pasa el tamiz número 40, como es en el ensayo de límites. La línea de división entre el bajo y alto límite líquido es tomada arbitrariamente como 50%. Ver la figura 2.1 puede ser necesaria una extrapolación lineal de la curva de distribución de tamaño. El diámetro efectivo. Estas son necesarias para poder clasificar dentro del sistema de clasificación de suelos unificados. Y para esto sigue este procedimiento. Hay que ver en la tabla, primero dice, hay que ver si el suelo es altamente orgánico a través de una inspección visual. Este tipo de suelo trae muchos problemas a los ingenieros por su alta compresibilidad y baja resistencia al corte. Es muy fácil de identificar. Tiene principalmente material orgánico fibroso, es color café oscuro, gris oscuro o color negro. El olor es orgánico, especialmente cuando está húmedo, y la consistencia es suave. ¿Ya? Para todos los demás suelos se procede de la siguiente manera. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar si es un suelo orgánico. De suelos para suelos inorgánicos que trabajamos. Si fuera un suelo se tiene que determinar para no considerarlo en el proyecto, ¿ya? Entonces, se hace los ensayos de tamizado en la granometría, límite líquido e índice de plasticidad. Entonces, para hallar el índice de plasticidad es necesario hacer el ensayo de límite plástico, ¿ya? Entonces,
del análisis granulométrico se debe determinar los porcentajes que pasa por los tamices de 3 pulgadas, que sería de 75 milímetros, el número 4, que es el límite entre que separa gravas de arenas, y el tamiz número 200, que es la separación entre lo que es arenas de limos y arcillas, ¿ya? Y a partir de estos porcentajes, ¿no? El porcentaje que pasa el tamiz número 3 pulgadas, el porcentaje que pasa el tamiz número 4 y el porcentaje que pasa el tamiz número 200, calcular los retenidos en cada tamiz de tal forma que el porcentaje retenido en el tamiz 200 sea igual al 100% menos el porcentaje que pasa el tamiz 200. El porcentaje retenido del tamiz número 4 es igual al 100% menos el porcentaje que pasa el tamiz número 4. Y el porcentaje retenido de las 3 pulgadas es 100% menos el retenido en lo que pasa el 3 pulgadas. Si el 100% del total de la muestra pasa por el tamiz de 3 pulgadas, ir al paso siguiente. Caso contrario, calcular el porcentaje del material retenido o con el diámetro mayor de ese tamiz y al final del ensayo de clasificación anotar el resultado del porcentaje de este material retenido, incluyendo el tamaño máximo de partículas. ¿Ya? Entonces, cuando exista que el 100% de la muestra pasa el tamiz número 3, ir directamente al paso siguiente. Si no, anotarse qué porcentaje es el que pasa, es retenido en el tamiz número 3 pulgadas y determinar el tamaño máximo de partículas, ¿ya? Y anotarlo, ¿no? Aquí se anota 10% de guijarros y cantos rodados de tal diámetro, ¿no? Con el restante, pasar al siguiente paso, que dice determinar si el peso retenido del tamiz 200 es mayor, menor o igual al 50% del peso total de la muestra seca. Entonces aquí uno divide, ¿ya? Uno divide, determina si lo retenido en el tamiz 200, ¿ya? Si el porcentaje retenido del tamiz 200 es mayor al 50%, estamos ante un suelo de grano grueso. Si es menor o igual al 50%, estamos ante un suelo de grano fino. Entonces aquí se va o al paso 127 o al paso 129. Si es un suelo de grano grueso, dice, si el suelo es de grano grueso, se debe determinar si la relación entre el porcentaje del suelo retenido en el tamiz número 4 y el tamiz número 200 es mayor o igual a 0.5. O sea, lo retenido en el número 4 dividido entre lo retenido en el tamiz 200 es mayor a 0.5, estamos ante un suelo gravoso. Si es menor a 0.5, es un suelo arenoso. Entonces, los resultados del ensayo de granulometría nos permiten ya encajonar al suelo dentro de una de estas, clasificaciones. A partir de los resultados del laboratorio se determinan todos los valores de los parámetros requeridos en la tabla 2.1 para poder clasificar el suelo, como por ejemplo el coeficiente de gradación, coeficiente de uniformidad, el límite líquido, índice de plasticidad, y en el suelo que se ajusta a todos los criterios es el símbolo de grupo correcto. ¿Ya? Entonces, aquí se necesita el coeficiente de gradación, que eso es D60 entre D10, el coeficiente de uniformidad, que es el D30 al cuadrado entre D60 por D10, ¿no? Que son los diámetros
resultados de la granulometría, el límite líquido y el índice de plasticidad, que son los resultados de los ensayos del laboratorio. Esto es si es que lo retenido por el tamiz 200 es mayor al 50%. Si lo retenido en el tamiz 200 es menor al 50%, estamos ante un suelo de grano fino y se va al paso 1.29. Dice, si el suelo es de grano fino, a partir de los resultados del laboratorio del límite líquido e índice de plasticidad, se procede a clasificar el suelo de la tabla 2.1 y en el suelo que se ajuste a todos los criterios es el símbolo de grupo correcto. Entonces aquí la clave es la tabla 2.1, ¿no? La tabla 2.1. ¿Qué dice? La ACTM-D 2487, que es una norma internacional de ensayos de materiales, creó un sistema para asignar nombres de grupos a los suelos, esto con el fin de dar una identificación más precisa a los suelos clasificados. Estos nombres de grupo están reunidos en las tablas 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 y son especificadas a continuación. Para suelos granulosos, ir a la tabla 2.2. Para suelos arenosos, 2.3. Para suelos finos inorgánicos, 2.4. Y para suelos finos orgánicos, 2.5. Donde la fracción de grava es lo retenido en el tamiz número 4 y la fracción de arena es la diferencia entre lo retenido del tamiz 200 menos lo retenido en el tamiz 4, ¿no? Una vez que ya se ha clasificado el suelo, es decir, que se ha hallado el símbolo y el nombre del grupo adecuados, el reporte debe incluir el nombre del grupo, símbolo del grupo y los resultados del ensayo de laboratorio. En la distribución del tamaño de partículas deben estar los porcentajes de grava, arena, finos. El informe se coloca de la siguiente manera. Primero se pone el símbolo de grupo correspondiente al suelo entre paréntesis, seguido del nombre del grupo y demás resultados, como por ejemplo para un suelo clasificado con un símbolo de grupo GC y un nombre de grupo grava arcillosa con arena, pero con una considerable cantidad de guijarros, la muestra de suelo inicial se escribirá de la siguiente manera. En realidad aquí hay un error de typeo, debería decir GB, digamos, ¿no? O GC en cualquiera de estos, grava arcilloso con arena y guijarros. Vamos a ver la tabla 2.1. ¿Ya? División principal. Lo que hay que utilizar aquí es primero ir por esta columna, luego pasar a esta columna y tener el resultado en esta columna. ¿Ya? Aquí hay unas anotaciones para poder recordar ¿qué son los símbolos? F200 es el porcentaje que pasa por el tamiz 200, R200 es el porcentaje retenido en el tamiz 200, que es 100% menos lo que pasa el tamiz 200, R4 es el porcentaje retenido en el tamiz 200, en el tamiz número 4, que es 100% de lo que pasa el tamiz número 4, el coeficiente de uniformidad, que es la división entre el diámetro al 60% y el diámetro al 10%, el coeficiente de graduación, que es el diámetro 30 al cuadrado entre el diámetro 60 por el diámetro 10. Y hay una nota A, que son casos de Fontestra o de clasificación doble. Entonces, acá, para utilizar esta tabla, ¿ya? Para utilizar esta tabla, primero tenemos que cumplir con el punto número 1, determinar si el suelo es un suelo inorgánico. Si el suelo es inorgánico, podemos utilizar esta tabla, ¿ya? El suelo es inorgánico, muy bien. Se tiene que evaluar aquí está. Se tiene que evaluar primero esto. Si el suelo es
de grano grueso o si el suelo es de grano fino. Si lo retenido en el tamiz 200 es mayor a 50 o es menor o igual a 50. ¿Ya? Entonces, si es mayor a 50, entramos en esta columna. ¿Ya? Paso 1, paso 2. Determinar si la relación entre R4 y R200 es mayor a 0,5 o es menor o igual a 0,5. ¿Ya? Lo que decía aquí. Si R4 sobre R200 es mayor a 0,5 es suelo gravoso o si es menor a 0,5 es suelo arenoso. Está expresado acá como una multiplicación y no como una división. ¿Ya? Pero igual, si el porcentaje retenido en el tamiz número 4 es mayor a 0,5 del retenido del 200, entonces estamos ante un suelo gravoso. Si no, estamos ante un suelo arenoso. ¿Ya? Si fuera un suelo gravoso, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 criterios para determinar el símbolo de grupo. ¿Ya? Y lo que se va es, comparando columna por columna. Primero, el suelo tiene un porcentaje de tamiz, el porcentaje que pasa del tamiz 200 menor a 5, si cumple, bien. El coeficiente de uniformidad que tiene, según los resultados de la granometría, es decir, coeficiente de uniformidad es D30 al cuadrado entre D60. El coeficiente de uniformidad es D60 entre D10. Eso es mayor o igual a 4, cumple. El coeficiente de graduación es entre 3 y 1. Si cumple los tres criterios, estamos ante un símbolo de grupo de GW. ¿Ya? Y para hallar el símbolo del grupo, este procedimiento acaba hallando el símbolo de grupo. Entonces, si es que cumple estos tres criterios, el símbolo del grupo es GW. Si en algún momento no cumple, ¿ya? No cumple estos tres criterios, entonces no es el símbolo del grupo, ¿ya? Sigamos, es sencillo, tiene que cumplir los tres criterios para que sea el símbolo del grupo GW. Si no cumple, lo que hay que hacer es ir al siguiente criterio. Si lo que pasa en el tamiz 200 es menor a 5%, que el coeficiente de uniformidad es menor a 4 y el coeficiente de gradación no está entre 1 y 3, se puede clasificar como GP. ¿Ya? Grava pobremente gradada. Si aún así no se cumple esto, porque aquí dice el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de gradación y o, ¿ya? O sea, pueden cumplir ambos, o uno sí o uno no, entonces es CP. Pero aquí la única opción es que si lo que pasa el tamiz 200 es mayor a 5, o sea, no entraría ni GW ni GP. Entonces es mayor a 5. El siguiente símbolo de grupo entonces es donde lo que pasa el tamiz 200 es mayor a 12%. Aquí ya cuando pasa el 12% mayor a 12%, lo que pasa el tamiz 200 pasa el mayor a 12%, hay que realizar en la parte fina los límites de Atterberg, o sea, es necesario tener los límites de Atterberg
los límites líquido y límites a Terber, y el índice de plasticidad es menor a 4 o, dice, o los límites de Atterberg están por debajo de la línea A. Y aquí sí hay que ver la figura 2.1. Esta es la figura 2.1 y esta es la línea A donde tiene esta ecuación. Y para entrar a esta gráfica se necesita el límite líquido y el índice de plasticidad. Entonces, aquí el índice de plasticidad es menor a 4 o que el punto del límite líquido e índice de plasticidad es menor a la línea A. Si entra en estos criterios, el término es GM. ¿Ya? Si cumple estos criterios. Si no cumple, hay que ir al siguiente criterio. Que lo que pasa el tamiz 200 sea mayor a 12, que el índice de plasticidad sea mayor a 7 y, dice, aquí dice y, o sea, tienen que cumplir todos los términos. Los límites de Atterberg están en o arriba de la línea A. Entonces, hay que graficar en la figura 2.1 las coordenadas entre el límite líquido y el índice de plasticidad. Si cumple esto, el suelo tiene un símbolo de grupo de GC. Y así sucesivamente con todos los criterios, ¿ya? Créanme que no existe un suelo que se salga de esta clasificación, porque se va ordenadamente cumpliendo ciertos criterios y al final se determina un símbolo de grupo. Lo propio para suelos arenosos. En suelos arenosos se va de arriba hacia abajo, ¿no? Si se cumple esto, se cumple esto, se cumple esto, el símbolo de grupo es este. Si no se cumple, hay que ir al siguiente. Si no se cumple, hay que ir al siguiente. Si no cumple, hay que ir al siguiente. Pero, ciertamente, de esta gráfica es que se determina un símbolo de grupo. ¿Qué pasa para suelos de grano fino? Se tiene suelo limoso o arcilloso de límites menores a 50 o límites líquidos mayores o igual a 50. Si el límite líquido es menor o igual a 50, se tiene estos tres grupos, ¿ya? Un índice de plasticidad menor a 4, un índice de plasticidad mayor a 7, un índice de plasticidad entre 4 y 7, que es combinado con los límites de Atterberg debajo o arriba o entre en la línea A, para determinar si es un limo, ML, una arcilla, CL, o un CL-ML, ¿ya? Y cuando el límite líquido es mayor o igual a 50, se separa en dos. Los límites de Atterberg que están encima o debajo de la línea A, para clasificarlo como CHs o MHs, ¿ya? Alta plasticidad o baja plasticidad. Entonces aquí la primera parte de término, que se coloca entre paréntesis, el símbolo del grupo, es hallado, ya es clasificado. Luego, si el suelo es gravoso, ir a la tabla 2.2, si el suelo es arenoso, a la tabla 2.3, si es suelo inorgánico fino, a la tabla 2.4. Entonces, la tabla 2.2, aquí está. Si nosotros hemos hallado un símbolo del grupo del GW, el criterio es SF, que es, aquí dice, la fracción de la arena, que es lo retenido en el tamiz 200 menos la fracción de grava, que es el retenido en el tamiz número 4. Si es menor al 15%, es una grava bien gradada,
Si es mayor o igual al 15%, es una grava bien gradada con arena. Si es GP menor al 15, pobremente gradada. Si es mayor a 15, es grava pobremente gradada con arena. ¿Ya? Entonces aquí lo propio. Se ingresa primero en esta columna, ¿ya? Para poder determinar cuál es el símbolo de grupo que hemos hallado en esta parte. Luego, si digamos es un GC, se determina si la fracción de arena es menor a 15 o mayor a 15 para poder determinar el nombre del grupo. Para suelos arenosos, lo propio. En esta parte, si se ha entrado en esta parte y se ha obtenido un símbolo de grupo, se tiene que utilizar la tabla 2.3 para ingresar primero a esta columna, determinar cuál es el símbolo del grupo y luego determinar en esta parte con el criterio de fracción de grava, que es lo retenido en el tamiz número 4. Si eso es mayor a 15 o menor a 15, entonces tiene un nombre de grupo asignado. Para el caso de arcillas, vean aquí falta un menos 15. ¿Sí? Para el caso de las arcillas, para el caso de suelos finos, si se ha entrado en estos términos, en este símbolo de grupo, primero se entra en esta columna, luego si se va cumpliendo estos criterios, por ejemplo, lo retenido el tamiz número 15 menor a 15 o mayor a 30 o entre 15 y 20, y dependiendo la división entre la fracción de arena y la fracción de grava mayor o igual a 1 o menor a 1, y en algún término la división, que si la porción de grava, es menor o igual a 15 o mayor o igual a 15, o la porción de arena es menor o igual a 15 o mayor o igual a 15, para tener un nombre del grupo. ¿Ya? Un nombre del grupo. Entonces aquí es de izquierda a derecha para la clasificación de suelo. Y suelos orgánicos, si es que se tienen suelos orgánicos, ahí está. ¿Alguna pregunta hasta aquí? El control de asistencia está habilitado. Por favor, registren su asistencia. ¿Ya? Actualicen el tablón. Les va a aparecer en la parte superior. Y tomaremos un breve descanso y volvemos a las 9:45. Gracias. Ya está. Continuemos. Vamos a continuar con la clase. Vamos a ver. ¿Se puede dar el caso en que el índice plástico sea negativo? En caso de que esta situación, ¿qué valor se debe tomar de índice plástico? No. No puede ser negativo porque el límite líquido siempre es mayor que el límite plástico. ¿Por qué? Porque el límite líquido es la separación entre el estado plástico y el estado líquido, ¿ya? A medida que se va aumentando cantidad de agua en la arcilla, se va teniendo estos estados. Entonces, el límite líquido y el límite plástico es contenidos de humedad que representan la cantidad de agua presente en el suelo que representa esos estados, ¿ya? Que representa esos límites de los estados.
Por lo tanto, el límite líquido siempre es mayor al límite plástico. No existe, para un suelo, no existe que el límite líquido sea menor al límite plástico, ¿ya? Eso no es posible. Si hubiera ese caso, habría que revisar cómo han hecho el laboratorio, ¿no? Porque el límite líquido es un estado en el cual el suelo está casi se convierte en lodo, ¿ya? Entonces tiene harta cantidad de agua. Y el límite plástico es con cierta cantidad de agua que tiene plasticidad, ¿ya? Entonces, en un suelo, siempre el límite líquido es mayor al límite plástico, por lo tanto, el índice de plasticidad es mayor a 0. No hay un índice de plasticidad negativo. ¿Ya? Esta no es una pregunta. Ya solamente dudas. ¿Ya? No es necesario colocar su nombre. ¿Listo? Ya está. ¿Alguna otra duda? Ya. Entonces, ¿de qué sirve clasificar el suelo? O sea, ponerle un nombre. Ponerle GW grava arcillosa con arena y guijarros. ¿Ya? Esto sirve para que nosotros, ya con el nombre definido, determinado a través de un sistema de clasificación de suelos estandarizado, aquí o en China, si uno utiliza el sistema unificado de clasificación de suelos, se va a llamar CH arcilla grasa arenosa. ¿Ya? Porque se están siguiendo parámetros específicos del suelo. ¿Ya? Es que con ese nombre uno ya puede intuir ciertas propiedades o ciertos comportamientos en el suelo. ¿Ya? La tabla 2.6 muestra la evaluación de las propiedades de los suelos con base a sus símbolos de grupo. Esta tabla es de mucha utilidad para poder saber qué suelos son los que mejor comportamiento ofrecen para el uso en las diferentes obras civiles. ¿Ya? Entonces, la tabla 2.6 presenta ciertas propiedades de acuerdo al símbolo de grupo. ¿Ya? Características de compactación. Bueno, regular, pobre, ¿no? Entonces, los suelos granulares presentan mejor característica de compactación que los suelos finos. Compresión, expansión, casi nada, suelos granulares, pequeños arenas, casi nada, medianos a pequeños. Conductividad hidráulica, buen drenaje, poco drenaje, casi impermeable. ¿Ya? Entonces, los suelos granulares tienen buen drenaje y los suelos finos, mal drenaje. Valor como material de relleno, muy estable, razonable, bien. Estabilidad regular, inestable, ¿ya? Entonces, si se quiere pensar en utilizar como relleno, sería mejor tener un suelo granular. Valor como un pavimento subrasante o cuando no hay heladas, excelente, bueno, regular a pobre, muy pobre, no conveniente, ¿no? Entonces, suelo granular, bueno. Valor como una base granular de pavimento, bueno, regular a pobre, no conveniente. Entonces, ya el símbolo del grupo nos indica ciertas características. ¿Listo? Sistema de clasificación de ASTO. El sistema de clasificación de ASTO se basa principalmente enfocado a proyectos carreteros. ¿Ya? Únicamente a proyectos carreteros. El sistema unificado es para cualquier obra civil. Puede servir también para usos carreteros, pero el sistema ASTO es exclusivamente
para carreteras, en el campo de las carreteras, construcción de terraplenes, subrasantes, subbases, bases de las carreteras. Este sistema clasifica el suelo según los grupos de A1, A2, A3, A4, A5, A6, indicando que los A1 son mejores suelos para construcción de carreteras y el A7 como el peor, ¿ya? Entonces, tiene esa gradación. Bueno para carreteras y muy malo para carreteras, ¿ya? A1, A2, A3 son materiales granulares, los cuales el 35% menos de partículas pasan a través del tamiz número 200, y suelos que tienen más del 35% que pasan el tamiz 200 se clasifican como un material fino A4, A5, A6, A7. Estos suelos son principalmente limo y materiales de tipo arcilla. Y estas características se presentan en las siguientes categorías. Como dijimos, suelos granulares A1, A2, A3, en donde el porcentaje que pasa en el tamiz 200 es menor o igual a 35%. Limos, arcillas son el A4, A5, A6, A7, donde el porcentaje que pasa del tamiz 200 es mayor al 35%. Y luego están los suelos orgánicos que constituyen el grupo A8. Se tiene la definición de gravas, arenas, limos y arcillas, lo propio que en el sistema de clasificación de suelo. Solamente que aquí creo, sí, aquí hay un pequeño definición del sistema, esto que pone al tamiz número 10 como la separación entre gravas y arenas, ¿ya? En el sistema unificado es el tamiz número 4. Un pequeño detalle, ¿no? Establecidos el rango, se establece un rango de índice de plasticidad de la diferencia entre suelos limosos de los arcillosos. Un suelo limoso es, el término limoso es aplicado a la fracción fina de suelo que tiene un índice de plasticidad menos de 10, y el término arcilloso es un índice de plasticidad mayor a 11, ¿ya? Con respecto al sistema de clasificación unificado de suelos, estos términos limosos era entre menor a 3 y arcillosos mayor a 12, ¿ya? Entonces, coinciden más o menos, ¿ya? Los términos. Se considera solo la porción que pasa a través del tamiz número 75 milímetros. Si existieran partículas mayores como guijarros y cantos rodados, estas son excluidas de la muestra de suelo que será clasificado. Sin embargo, el porcentaje de este material deberá ser medido y anotado junto a resultados de la clasificación. Procedimiento de la clasificación. Se clasifica el suelo en un grupo o subgrupo apropiado de acuerdo a las tablas 2.7a y 2.7b a partir de los resultados de los ensayos determinados. Para saber qué tabla usar, se necesita conocer qué porcentaje de suelo de la muestra pasa a través del tamiz número 200. En la parte superior de cada tabla se especifica un porcentaje que es un requisito que debe cumplir la muestra de suelo para poder utilizar la tabla. Una vez elegida la tabla correcta, se debe aplicar los datos de los ensayos requeridos de izquierda a derecha mediante un proceso de eliminación. El primer grupo en que los datos se ajusten adecuadamente es la clasificación correcta. Debido a esto es que en la tabla 2.7a, el grupo A3 va primero que el grupo A2. Esto no quiere decir que el grupo A3 es mejor que el grupo A2. La figura 2.2 es la forma más fácil y rápida de clasificar aproximadamente los materiales limo-arcillas con base a los valores de límite líquido y de índice plasticidad. Todos los valores de los límites de consistencia se presentan como números enteros. Si aparecen números fraccionarios en los informes de ensayos, aproxímelos al número entero más próximo para utilizarlo en la clasificación. ¿Ya? Entonces, hay que utilizar números enteros en esta clasificación. Más o menos, esta gráfica nos permite clasificar el suelo. ¿Listo?
según el límite líquido y el índice de plasticidad para los suelos de grano fino según el sistema alto. Y este es la tabla para material granular, ya la tabla A, esta es la tabla A para material granular, y para material fino en la tabla B. ¿Cómo se entra a uno u otro? Es que se determina si el 35%, si el porcentaje que pasa el tamiz número 100 es menor o igual al 35% total de la muestra, entonces utilizar la clasificación de suelos granulares. Si pasa el tamiz número 100 mayor al 35% de la muestra, utilizar la tabla de material fino. ¿Ya? Aquí está. Materiales granulares. 35 o menos del total de la muestra pasa el tamiz número 2. Más del 35% pasa el tamiz número 2. ¿Cómo se clasifica? Se clasifica cumpliendo estos requisitos por columna. Primero, el tamiz número 10, el porcentaje que pasa por el tamiz número 10, ¿es máximo 50? Sí. ¿Es máximo 30? Sí. ¿Es máximo 7? ¿El límite líquido es máximo? ¿El índice de plasticidad es máximo 7? Sí. Por lo tanto, es un A1 más exacto, es un A1A. Y estas son fracciones de piedra, grava y arena. Si no cumpliera alguno, digamos, el número 10, el tamiz número 40, es máximo 30, mínimo, máximo 30, es decir, entonces es el A1B, ¿ya? Ya, el porcentaje que pasa, el tamiz número 40, digamos, no cumple este criterio, hay que pasar a la siguiente columna y seguir hacia abajo, ¿ya? Y seguir hacia abajo y seguir clasificando hasta que cumpla, hasta que se termine de cumplir todos los criterios por debajo, ¿ya? No sé si se entiende este procedimiento, ¿no? Lo vamos a poner sin color. Ya. Entonces se empieza acá. ¿Cumple este criterio? Bien. ¿Cumple este criterio? Bien. No cumple este, se pasa al siguiente. ¿Cumple este criterio? Bien. No hay nada más, entonces el resultado es el A1B. A1B. No cumple este criterio. Okay, no cumple con rojo. No cumple con este criterio. No cumple con este criterio. Digamos que cumple con este criterio. Entonces continúa, cumple con este criterio, cumple con este criterio. Entonces es un A24. ¿Ya? Aquí el procedimiento es ir de izquierda a derecha, desde la parte superior hasta abajo, cumpliendo los requisitos en un proceso de eliminación. En la tabla para material finos se empieza cumpliendo estos criterios hasta que se va cumpliendo con toda
con todos los criterios. ¿Ya? Luego se tiene que calcular el índice de grupo. Para evaluar la calidad de un suelo como un material para terrapenes, subrasantes, subbases y bases de las carreteras, se debe añadir el índice de grupo. Este índice es escrito entre paréntesis después de la designación del grupo o subgrupo, como por ejemplo A26, A4, A6, A75 y entre paréntesis el índice del grupo. Este índice del grupo es calculado de la siguiente manera. Lo que pasa del tamiz 200 menos 35 multiplicado por 0.2 más 0.005 del límite líquido menos 40 más 0.1 de lo que pasa la tamiz 200 menos 15 multiplicado por el índice de plasticidad menos 10. El primer término de la ecuación, este término de lo que pasa el tamiz 200 menos 35 por el corchete, es el índice parcial del grupo determinado con el límite líquido. El segundo término es el índice parcial determinado por el índice de plasticidad. Ya aquí hay un error de taipeo, aquí debe ser índice de plasticidad. Sin embargo, también se puede determinar el índice de grupo a partir del abaco mostrado en la figura 2.3, determinando los índices de grupos parciales. Si el resultado del índice del grupo calculado es un valor negativo, entonces el índice de grupo es igual a 0. Si el suelo no es plástico y no se puede determinar el límite líquido, entonces el índice de grupo es 0. En el caso de los suelos A1A, A1B, A2A, A4, A25 y A3, su índice de grupo siempre es 0. ¿Ya? Entonces aquí hay que calcular el índice de grupo y tener en cuenta estas consideraciones. Si el valor del índice de grupo calculado resulta ser un número decimal, se redondea al número entero más cercano según los siguientes criterios matemáticos. En la parte decimal, que es menor a 0.5, entonces se elimina. Si es 3.4, se redondea a 3. Si la parte decimal es mayor a 0.4, entonces se aumenta la unidad del número entero. Por ejemplo, si el índice de grupo es 3.6, se redondea a 4. Si la parte decimal es igual a 0.5, se redondea al número entero par más próximo. Si es 3.6, se redondea a 4. Si es 4.5, se redondea a 4. El índice de grupo en los suelos A26 a A27 debe calcularse utilizando solamente la porción del índice de grupo. ¿Ya? Vean que aquí hay que tomar en cuenta muchas consideraciones con el índice de grupo. Hay que mencionar que el índice de grupo no tiene un límite superior. ¿Ya? ¿Para qué sirve este índice de grupo? Los índices de grupos en suelos granulares están generalmente comprendidos entre 0 y 4, los correspondientes a suelos limosos entre 8 y 12, entre 11 y 20 o más. Los valores de índice de grupo deben ser utilizados solo para comparar suelos dentro del mismo grupo y no entre grupos diferentes. Es decir, que por ejemplo, no se pueden comparar un suelo A30 con un suelo A273 por el valor del índice de grupo. Sin embargo, sí se pueden comparar un suelo A30 con un suelo A33, donde por el valor del índice de grupo se puede deducir que el suelo A30 es de mejor calidad que el suelo A33 por tener un valor de índice de grupo menor. Ya entonces el índice de grupo nos permite comparar tipos de suelos en función de su calidad para el uso carretero, para el uso de conformación de bases o subbases. ¿Ya? Entonces, este índice de grupo es calculado para comparar suelos del mismo tipo. ¿Ya? Como ven en el ejemplo, el suelo A30 es mejor que el suelo A33. ¿Ya? Porque el índice de grupo menor indica que es de mejor calidad que este suelo 3, en caso de ser utilizado para
usos carreteros. La ecuación empírica del índice de grupo fue diseñada para conseguir una evaluación aproximada de los suelos del mismo grupo. En los materiales granulares arcillosos y los materiales limo-arcillosos se basa en las siguientes suposiciones. Los materiales que se encuentran en los grupos A1, A1B, A24, A25 y A3 son adecuados para subrasantes cuando están adecuadamente drenados y compactados bajo un espesor moderado de pavimento, de un tipo adecuado para el tráfico que soportará o que puede adecuarse por adiciones de pequeñas cantidades de ligantes naturales o artificiales. Los materiales granulares arcillosos de los grupos A26, A27 y los materiales limosos y arcillosos de los grupos A4, A5, A6, A7 pueden clasificarse para su utilización en subrasantes desde adecuadas como materiales de subbase equivalentes a categorías A24 y A25 hasta regulares e inadecuadas hasta un punto de requerir una capa de subbase o una capa mayor de subbase. Se supone que un 35% más de material que pasa el tamiz 200 es crítico si se omite la plasticidad, pero el mínimo crítico es solo 15%, cuando se ve afectado el índice de plasticidad mayor a 10. Se supone que el límite líquido igual o mayor al 40% es crítico y se supone que el índice de plasticidad igual o mayor a 10% es crítico. Esto para el caso de conformación de carreteras, ¿ya? Cuando un suelo presenta estos límites es que supone que tiene harta plasticidad y tiene problemas con el suelo, con el agua, ¿ya? Finalmente se presenta en la tabla 2.8, ¿ya? Propiedades y características físicas según el tipo de suelo de la clasificación ASTO, ¿ya? Ustedes pueden leer que tiene ciertas características. Finalmente hacen una comparación entre el sistema ASTO y el sistema unificado, como para tener una relación entre ambas. Sin embargo, es posible clasificar el suelo con ambas descripciones para tener mejor adecuada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Ya, revisen este capítulo. Ya, el capítulo. Hice una pregunta. Sí. Al calcular el índice de grupo y al hacer juego de signos vemos que va a salir negativo, ¿podemos ponerle directo 0? ¿O es que hay que calcular el valor, digamos, menos 3.8 y recién ponerle 0? No tienes que calcular el índice grupo. Y si te sale negativo, poner 0. No es que a ojo vas a decir, uy, medio que va a salir negativo y le voy a poner 0 directamente. Tienes que calcular y demostrar que sale negativo. Claro, Inge. O sea, al escribir los signos, vemos que menos con menos va a dar más y menos da menos. Tienes que calcular. O sea, está bien, Inge. ¿Ya? Tienen que calcular, no, tienen que calcular. O sea, que salga menos 100, que salga menos 100, pero eso demuestra que el índice grupo, por tanto, entonces el índice grupo es 0. ¿O cómo piensan justificar eso? No, tienen que calcular. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Yo vuelvo ahorita, ¿ya? Estén revisando este capítulo para dudas. Ya, un momento. Entonces, como ya hemos avanzado al capítulo 1, vamos a ver los ejercicios. Capítulo 1 y capítulo 2, que está acá. Bueno, esto es teoría, pueden leerlo, teoría, 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 teoría,
Bueno, esto de teoría no creo que haya dudas, ¿no? Hemos avanzado en las clases. Teoría, teoría, teoría. Tal vez aquí demostraciones para demostrar esta ecuación, ¿no? Entonces se sabe que el peso es igual a el peso húmedo es igual al peso del agua más el peso de los sólidos cuando se habla de humedad de los pesos entre el volumen. Y bueno, aquí se va demostrando paso a paso. Lo que ustedes deberían hacer no es verlo, sino que agarrar y entender qué es lo que hace paso a paso. ¿Ya? Aquí hay una segunda demostración. Tercera demostración. Cuarta demostración. Quinta demostración. Sexta. Bueno, todas las ecuaciones son deducibles porque se halla de algún lado. Aquí están todas las demostraciones. Entre relaciones. Aquí hay problemas. Aplicaron demostraciones. El proceso de determinar el contenido de humedad. ¿No? Se tiene el peso de la lata, el peso del suelo húmedo más la lata, el peso suelo seco más la lata. Aquí explica cómo se halla el peso del agua, el peso del suelo con el horno. Aquí son 3 muestras, ¿no? Y se calcula el promedio de los 3. De todos estos problemas, ¿alguno que quieran que explique? Algo que no se entienda. Va a estar bastante detallado. Aquí vean que está el ensayo de tamizado, ¿ya? Con un ejemplo. Aquí explica la interpolación de datos para poder hallar el de 10, de 30, de 60 y los coeficientes. Bueno, está bastante completo este capítulo de ejercicios. Ya, aprovechen de revisar todo este capítulo, vean que son casi 90 hojas de ejercicios con sus respuestas. ¿Ya? La mayoría es teoría, ¿sí? Que deberían saber. Y clasificación de suelos. Teoría,
Teoría, teoría, teoría, teoría, teoría. Aquí están los resultados. Fracción fina y los resultados de granometría. Se pide clasificar, dibujar y clasificar. Entonces aquí hace un procedimiento. Y lo grafica. Y va pasando paso 1, paso 2. La intersección. El de 10, el de 30, el de 60. Paso 5. Paso 6. Paso 7. Y finalmente el suelo es este. Aquí hay varios ejemplos. Clasificación esto. Tiene esta porcentaje. Aquí hay varios ejemplos. Es 10:35. Tienen 20 minutos para revisar estos dos capítulos. El primero de 30, de casi 90 hojas y este segundo de 30 hojas. Y vamos a aclarar dudas. ¿Ya? Ahí están los ejemplos, están con respuestas. Inge, disculpe, ¿hasta qué tema va a ser el primer parcial? No lo sé. No sé, no lo definió todavía. Supongo que va a ser hasta el tercero o cuarto capítulo. Pero ahora estamos en capítulo 1, capítulo 2. Supongo que hoy día van a actualizar el WebSys y recién hoy día en la tarde voy a cambiar la asistencia y a partir de mañana recién vas a poder registrar tu asistencia. Al capítulo 1 o capítulo 2. Muy bien. Como tarea, estudien el capítulo 3. Ya el día de mañana vamos a empezar. Descripción e identificación de suelos. Hasta que nadie diga lo contrario, voy a seguir dando la materia. Hasta ahora nadie me ha dicho lo contrario. Ya, aquí dice, usted seguirá dictando la materia. Hasta que no me digan lo contrario o que ustedes sepan algo, pues seguiremos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta?
Ya, los formularios de dudas van a seguir abiertos. Entonces el día de mañana lo revisamos antes de entrar al capítulo número 3. Gracias, hasta luego.